No vamos a leer el sermón completo. El capítulo 24 comienza diciendo que Jesús salía del templo y los discípulos le mostraron los hermosos edificios del templo y él dijo: ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego los discípulos se le acercaron cuando él se sentó bajando el monte de las Olivas en la ladera. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y en respuesta a esa pregunta, pues Jesús dio la cantidad de señales que él mencionó. Señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo social, señales en el mundo militar, señales en el mundo social, la inmoralidad, el crimen, una cantidad de señales que él mencionó. Todo eso está en el capítulo 24. Y entonces él también dijo que sería como en los días de Noé. Y cuando leemos en la Biblia cómo fue en los días antes del diluvio, vemos que el crimen, la violencia, la maldad había llegado al colmo, tanto que Dios dijo: basta, no contenderá mi espíritu con él para siempre. Y fue así como Dios decidió poner fin a toda esa raza rebelde y violadora de sus mandamientos. Todas estas cosas, dijo Jesús, iban a ser señal de que su venida estaba cerca, a las mismas puertas. Después de terminar esta exposición de las señales, entonces Jesús contó una historia. Le llamamos nosotros parábola, una parábola. Y en esa parábola Jesús también dio una señal, porque la pregunta de los apóstoles era: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y después de dar todas las señales de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, desastres, de ver a falsos cristos y falsos profetas, de la maldad, del crimen, de la inmoralidad que iba a ir en aumento, Jesús dio una señal más y contó esa historia para ilustrar la condición de su iglesia, del pueblo que habría de estar esperando su venida, y cómo sería esa condición de la iglesia justo antes de la venida del Señor. Dice, comenzando en el capítulo 25 y en el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces quiere decir, es un adverbio de tiempo. Entonces, cuando se estén cumpliendo todas esas señales que yo di en el capítulo 24, dice el Señor, entonces el reino de los cielos, es decir, el pueblo de Dios, será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Jesús le llama a aquellos que están esperando la venida del esposo vírgenes. Y nos llama vírgenes porque profesamos una fe pura. No es una fe contaminada con las doctrinas y enseñanzas falsas de las iglesias que constituyen a Babilonia. También en Apocalipsis 14 se le llama a ese pueblo que va a estar proclamando el último mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, los 144,000, se dice que son vírgenes también, la misma expresión. Practicamos y creemos una fe pura, pero el Señor Jesús dice que estas vírgenes
que tenían lámparas, la lámpara es la palabra de Dios, salieron a recibir al esposo. Pero luego dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas, fatuas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron sus vasijas, sus lámparas, pero también tomaron sus vasijas llenas de aceite extra. Y dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El pueblo de Dios, que iba a estar esperando la venida del esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Y quién es la esposa? Su iglesia. Pero los que iban a estar esperando la venida del esposo, dice que se iba a tardar el esposo. Ya en esta parábola Jesús nos habla de una tardanza aparente. Cuando digo aparente, es porque la tardanza no es para Dios. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero hay un día y una hora señalada para la venida del Señor. Y Dios no se va a atrasar, ni se va a demorar, ni tampoco se va a adelantar a mandar a su Hijo antes que ese día y esa hora. Allí mismo en Mateo 24 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, si hay un día y una hora establecida, quiere decir que la venida del Señor está sentada en una fecha que Dios mismo estableció. Y en los planes de Dios no hay premura ni demora. El reloj de Dios ni se adelanta ni se atrasa. Entonces, Él va a venir cuando llegue el cumplimiento del tiempo que Él estableció. Cuando Cristo vino a este mundo, Gálatas 4:4 dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando se vuelva a cumplir el tiempo que Dios tiene establecido, Dios va a enviar a su Hijo. Entonces, ¿por qué dice, y tardándose el esposo, se durmieron todas? Cabecearon todas y se durmieron. Bueno, la tardanza no está en Dios. La tardanza es aparente, es decir, parece que el esposo se tarda. ¿Por qué? Porque las vírgenes lo esperábamos más temprano. Esperábamos que el Señor viniera antes, pero no vino a la hora que lo esperaban, sino que se tardó. Repito, la tardanza no es para Dios. La tardanza es desde nuestra perspectiva. Pero lo que me interesa en esta historia que contó Jesús es que dice que todas las vírgenes cabecearon y se durmieron. Ahora Jesús hace una diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes trajeron sus lámparas, pero porque eran prudentes, trajeron por las dudas aceite extra. No sea que se tardara el esposo y se les acabara el aceite. En aquella época, hermanos, no había alumbrado público, no había electricidad. Las bodas se realizaban, ¿ustedes creen que lo que estaban esperando las vírgenes era que vinieran el novio para asistir a las bodas, sí o no? ¿Sí? ¿Estaban las vírgenes esperando la venida del novio para las bodas? No.
No estaban esperando. Si ustedes notaron, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y si es esposo, es que ya está casado. Por lo tanto, no van a ir a ninguna boda, van a ir a la fiesta de bodas. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque hoy vamos a hablar de cómo el pueblo de Dios está dormido. El título de nuestros 3 temas que vamos a dar juntos este fin de semana es: Señor, despierta tu pueblo. Y si tenemos que pedirle al Señor que despierte a su pueblo, es que su pueblo está ¿cómo? Pero ¿quién dice que está dormido el pueblo? ¿Quién lo dice? Lo dice el mismo Señor en su sermón. Él dice que la condición de los que están esperando la venida del Señor es que se tardó el esposo y todas las vírgenes cabecearon y se quedaron todas ¿qué? Dormidas. Para que entendamos esto, las bodas en aquella época se celebraban entre el padre de la novia y el novio. Se dice, ¿cómo así? Sí, las bodas eran un contrato matrimonial. Se hacía ante los jueces, ante un juez, igual que hoy en día. Pero la novia no estaba presente en la boda. Y usted dice, pero ¿cómo se va a casar si no está presente? Así era. El novio se presentaba ante el juez y ahí estaba el padre de la novia. Y entonces el novio pagaba la dote. La dote era el precio que había establecido el padre de la novia para entregarle a su hija. ¿Se acuerdan el caso de Jacob, verdad? Que se quería casar con Raquel, pero pues no tenía dinero porque había huido de la casa de su padre y andaba con una mano atrás y otra adelante. Entonces se enamoró de la muchacha y le dijo al padre, pues me quiero casar con su hija, pero no tengo cómo pagarle la dote. ¿Y qué le dijo el padre? Vas a trabajar 7 años por mi hija. Todas las bodas se contrataba, o sea, se hacía un contrato. Y a eso se le llamaba el compromiso. Hoy en día nosotros todavía decimos, ya se comprometieron. Pero en aquella época el compromiso era entre el futuro esposo y el padre de la novia. El padre le decía, quiero tanto. Podía ser dinero, podía ser propiedades, podía ser lo que el padre pidiera. En el caso de Jacob, pues fueron 7 años de trabajo de gratis. Y los tuvo que cumplir. Entonces era un contrato. Se le daba un tiempo para que el futuro esposo, el novio, consiguiera la dote. Es decir, eso era parte del contrato cuando se comprometía el novio a conseguir lo que el padre estipulaba en el contrato. Entonces el padre decía, bueno, quiero esto, esto y esto. Y te voy a dar a mi hija. Y el novio decía, pero es que no tengo eso. Y ahí tira y afloje, ¿verdad? Y le decía al padre, bueno, pues no lo tienes, te doy 6 meses o te doy 1 año para que lo consiga. En el caso de Jacob fueron 7 años, ¿verdad? Pero normalmente era entre 6 meses y 1 año que se le daba.
Por eso los compromisos hasta el día de hoy son más o menos entre 6 meses y 1 año hasta la boda. Eso viene de muy antiguo. Pero no era compromiso entre el novio y la novia. Era compromiso entre el padre de la novia y el novio. Y el novio tenía ese tiempo para reunir la dote y entonces pagar. Cuando el novio estaba listo, y podía hacerlo antes del tiempo porque eso estipulaba el contrato, tan pronto como tengas la dote, pues te presentas, das noticia al futuro suegro de que ya estás listo, vienes ante un juez, se presentan el contrato y el juez entonces determina que el contrato está cumplido, pasa en manos del padre de la novia los papeles de propiedad que él le pidió, o el dinero, o la joya, o lo que el padre haya estipulado, y una vez que se firma el contrato, entonces el padre firma el contrato entregándole la hija al novio, se sella el contrato en presencia de los jueces, y ahora el esposo, porque ya está casado, va a ir en busca de su esposa a traerla a la fiesta de bodas. Normalmente la fiesta se hacía de noche, el contrato se hacía de tarde. Normalmente entre las 3 y las 6 de la tarde eran los contratos de boda. Era el tiempo que los jueces tenían estipulados para firmar contratos de boda. Entre las 3 y las 6 de la tarde. Y ya a la puesta del sol, ya no había juez que firmara contrato. Había que esperar para más adelante. Pero si llegaban antes de las 6, él firmaba el contrato. Entonces, se necesitaban las lámparas para alumbrar el camino de la novia desde la casa de su padre hasta la casa del padre del novio. O si el novio tenía bastante dinero, era la casa que él le tenía preparada para la novia. Y allí se celebraba la fiesta de bodas. La fiesta de bodas normalmente estaba toda iluminada, todo preparado para la fiesta. Si no se hacía en la casa de el padre del novio, se hacía en la casa que ya el novio tenía preparada. Pero normalmente la muchacha, el novio la iba a buscar a la casa de su padre y entonces la conducía hasta el lugar de la boda. Podía ser también en un salón de bodas, la fiesta, en un lugar especial que se había preparado para la fiesta. El novio normalmente pasaba primero por la alcoba de boda. La alcoba de boda, y esa era la costumbre, era donde él iba a llevar a su novia la primera noche, para pasar esa primera noche con ella. Y en aquella época se llamaba eso consumar el matrimonio. Consumar el matrimonio quería decir, pues una vez que pasaban la primera noche juntos, ya de ahí para adelante no había vuelta atrás. Ya se había consumado el matrimonio, ya habían dormido juntos. Entonces, el novio pasaba por el lugar donde él la iba a llevar a pasar la primera noche para ver que todo estuviera listo. Le tenía todo preparado, la cama. A veces el novio tiraba pétalos de flores, ponía perfume, ponía incienso, o sea, él preparaba, no él, pero él pagaba a quien lo hiciera, ¿verdad? Traía gente que le trabajara, que le tuviera todo limpito, todo hermoso. Le tenían una canasta de fruta, le tenían pues sus toallas, su baño preparado para que llegara la novia, se bañara, se perfumara, le tenía sus perfumes. Todo eso el novio le preparaba
para al traerla esa noche que ella se sintiera cómoda y entonces pues poder pasar la primera noche de la luna de miel. A todo esto, una vez que el contrato estaba firmado, el novio se iba para el lugar de la boda. Pero el amigo del novio era, así se le llama en la Biblia, el amigo del esposo. El amigo del esposo. Era lo que nosotros le llamamos hoy en día el best man. El best man es el mejor amigo del novio. El mejor amigo del novio era el testigo del contrato. Él iba con su mejor amigo ante el juez y se cercioraba como testigo de que todo estuviera en regla, que los papeles estaban firmados, que se había pagado el contrato, que todo estaba arreglado y que el contrato era legal para entregarle y perdonen las hermanas, ¿verdad?, la propiedad que él estaba comprando. Porque se compraban las novias, se compraban. ¿Ok? Mientras el esposo, porque ahora ya está casado, se va a dar el último vistazo a la alcoba nupcial, el amigo del novio va a la casa de la novia, se le adelanta. Y él es el que avisa a los que están esperando, porque ella se está preparando, sabe que su padre se ha ido ante el juez a firmar el contrato. Sabe que su prometido también se ha ido ante el juez. Recuerden, ella no está presente. ¿Y qué está haciendo ella? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La fiesta es donde nosotros estamos invitados. La fiesta es la cena. Y noten que se le llama la cena de bodas. ¿Cuándo son las cenas? ¿Por la mañana o al mediodía? Por la noche. Es una cena. Entonces, la cena de bodas era la fiesta después del casamiento. Pero mientras se está haciendo la boda, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se está preparando, y a ella se le conceda que se vista de lino fino. Miren, esto tiene una enseñanza tremenda para nosotros. Esta noche no vamos a hablar de la parte de la preparación de la novia. Mañana vamos a hablar de eso. Pero esta noche estamos hablando de la condición de los que esperan la venida del Señor, que se durmieron. ¿Ok? La esposa se está preparando. Mientras está haciendo la boda, ella ya se está vistiendo, ya se está poniendo su vestido blanco, limpio, resplandeciente, su ajuar de novia, porque cuando viene el esposo, él la viene a recoger. Y ahí es donde entran las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes son las que alumbran el camino para ir de la casa del padre de la novia hasta la casa del padre del novio, donde se celebra la fiesta. Pero repito, en aquella época no había electricidad, en aquella época no había alumbrado público, no había lámparas.
Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues un cortejo iba por delante con lámparas y la novia y el novio eran flanqueadas por ambos lados con las vírgenes que iban alumbrando el camino. Con lámparas encendidas, lámparas de aceite. Y así les iban alumbrando el camino. No había linternas en aquella época. Solamente había lámparas de aceite. Ese era el cortejo nupcial. El cortejo nupcial, hoy en día las acompañantes o las parejas, pues van a la boda y están presentes en la boda y después van y se sientan en la mesa de la fiesta de boda. Pero en aquella época solamente el novio y el padre de la novia y el mejor amigo del novio, que era el testigo, y el padre traía un testigo también. El testigo de parte del padre y el testigo de parte del esposo. Y esos eran los que estaban presentes en la ceremonia de bodas. La novia no estaba presente. Ella se estaba preparando para la fiesta de bodas. Ahora lo que voy es esto. Si todas las vírgenes se durmieron, miren cómo sigue la historia. Vamos de vuelta a Mateo 25. Mateo 25. Y tardándose el esposo, versículo 5, cabecearon todas las vírgenes y se durmieron. Ahora, yo sé que la historia de Jesús cuenta que hay 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes fatuas o insensatas que no hicieron preparación de aceite extra para la tardanza. El novio debiera haber llegado más o menos un poquito después de la puesta del sol. A la puesta del sol se cierra la corte. Todo el mundo tiene que salir. Y entonces el novio tiene que ir a darle la última vuelta a la alcoba nupcial y el amigo del novio se adelanta. Fíjense, dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Noten que el clamor de medianoche es: viene el esposo, salid a recibirle. A esto se le llama el clamor de medianoche, the midnight cry, el clamor de medianoche. Es el que anuncia que ya viene el esposo. Pero miren cuánto se demoró. Tendría que haber llegado alrededor de las 7 de la noche. Pasó 1 hora y no vino, pasó 2 horas y no vino, pasó 3 horas y no vino. Ya eran las 10, llegaron las 11 de la noche y no llegaba. A ver ustedes, hermanas, ¿cuánto tiempo esperarían que llegue el novio a la boda si no llega a la hora prevista? Claro, yo sé que hoy en día las bodas son diferentes, ¿verdad? Tienen que estar el novio y la novia presentes al mismo tiempo. Pero digamos que la novia llega a la iglesia toda vestida, lista, con su vestido, y el novio no llega. Normalmente pasa al revés, ¿verdad? El que llega es el novio y la novia es la que se demora. Pero imagínense que la novia está en la iglesia esperando y el novio no llega. Y pasa 1 hora de la hora planeada y no apareció el novio. ¿Cuánto tiempo lo esperaría usted al novio? A ver. ¿Lo esperarían 2 horas de tardanza? ¿Con toda la gente en la iglesia esperando? ¿2 horas? ¿3?
No, ustedes dicen ni una hora. La gente se va si no llega. ¿Y la novia qué hace? Pues lo que dice el refrán, ¿verdad? La dejaron toda vestida como novia de rancho, la dejaron toda vestida y el novio no llegó. Pero aquí en la historia Jesús dice que el esposo llegó pasada la medianoche. La Biblia no nos dice a qué se debió la tardanza, solamente de que fue muy, pero muy larga. Si ustedes comparan esto con San Lucas, en el capítulo 12, San Lucas capítulo 12, dice el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos vuestros lomos quiere decir preparados con el cinturón puesto. Y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Fíjense que nosotros somos los del cortejo. Ahora en la historia de Mateo 25 son muchachas vírgenes, pero aquí son hombres que tienen que tener las lámparas encendidas y estar ceñidos con las sandalias puestas, porque apenas llega el novio hay que correr a alumbrarle el camino. En aquella época, al igual que ahora, se usaban tanto las damas para el cortejo como los varones. Y aquí lo ven, que las lámparas, sed vosotros como hombres que estáis esperando a que vuestro Señor regrese de las bodas. Nosotros pensamos que cuando Cristo venga, nos va a venir a buscar para llevarnos a las bodas. Pero nos equivocamos. Cuando Él venga, ya las bodas se acabaron, ya se consumaron. Es decir, ya se firmó el contrato. Y cuando Él viene a buscar a su esposa para llevarla a la casa de su padre a celebrar la fiesta de bodas. ¿Entendemos ahora? Cuando el Señor venga, Él viene a buscar a su esposa. Dice en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se presenta a su esposa a sí mismo, es decir, el novio le regala el ajuar de bodas. Hoy se acostumbra que la novia prepare su vestido, pero en aquella época el novio le regalaba el vestido de bodas a la novia. Él se lo regalaba y ella se preparaba. El ajuar con el cual ella iba a vestirse esa noche en la fiesta de boda era un regalo
del novio. Mañana vamos a ver eso un poquito más, ¿ok? Pero entonces, nosotros no estamos esperando que Jesús venga a buscarnos para llevarnos a las bodas. Cuando Él viene, ya las bodas terminaron. ¿Qué son las bodas? ¿Qué son las bodas? ¿Cuándo se celebran? Si cuando Cristo viene, vuelvan a leer el versículo que acabamos de leer en San Lucas, en el capítulo 12. Miren lo que dice. Lucas 12, versículo 35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, que no se les apaguen. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Nosotros somos los que estamos esperando que nuestro Señor regrese de las bodas. Por eso, a medianoche se escuchó el clamor que decía: ya viene el esposo, salid a recibirle. Ya cuando viene a buscar a la esposa, ya están casados. Ya es esposo, ya no es novio. Ahora, si las vírgenes representan al pueblo de Dios, está esperando su venida. Y todas las vírgenes se durmieron. ¿Quién pegó el grito? ¡Ya viene el esposo! Lo que hizo que las vírgenes se despertaran. Si van de vuelta a Mateo 25, dice Mateo 25, versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Este es el clamor de medianoche. Ya viene el esposo, ya viene el esposo. Salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes no solo estaban cabeceando y se habían dormido, sino que se habían ya acostado a dormir. Porque dice, todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Quiere decir que estaban cómo? No solo se habían sentado y se habían quedado dormidas, se habían echado a dormir. Imagínense en qué iba a estar esperando a la medianoche. Si la boda tenía que llegar el esposo a las 6, las 7 de la noche, más o menos, pasó las 8, pasó las 9, pasó las 10, pasó las 11 y les dio las 12 de la noche. Ninguna estaba sentadita ya esperando, toditas se habían acostado en la casa de la novia. Posiblemente en el cuarto de la novia se habían metido las más amigas y habían compartido por última vez la cama con su amiga. Las otras quizás se habían echado en tapetes en el suelo o se habían acostado. El asunto que dice que todas se levantaron. Y para levantarse primero tienen que estar ¿qué? Acostadas, obviamente. Así que, ¿cómo está la iglesia que está esperando la venida del esposo? ¿Cómo está? Está dormida, pero no nomás adormitada, no nomás somnolienta, no nomás así que se quedó dormida por un ratito sentada ahí en la banca, como algunos se quedan dormidos en los sermones, ¿verdad? No, se acostaron a dormir, es decir, no solo estaban dormidas, sino que estaban acostadas, muy cómodas. Total, ya no viene. Dijeron, pues aquí vamos a pasar la noche, vamos a hacerle compañía a nuestra pobre amiga que la dejaron como novia de rancho.
Ya no vino el novio, ya no vino el esposo. Y todas se quedaron a dormir en la casa de la muchacha y se acostaron. Pero dice que cuando se escuchó el clamor a la medianoche, es decir, a las 12 de la noche, se escuchó el grito: viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ustedes saben la historia. Las insensatas, las que no habían hecho provisión extra, al despertarse, ahora se espantan porque ven que su llamita ya se está apagando y chequean sus lámparas y ya no hay aceite. Dice: las insensatas, versículo 8, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se ¿qué? Se apagan. No dicen se apagaron. Se apagan, estaban ya titilando. Ya estaba la llamita. Y cuando le chequearon y vieron, ya no había aceite, nomás estaba la mechita prendida, nomás apenas mojadita con lo último que había. Pues obviamente se había consumido el aceite, porque lo esperaban que viniera a las 6, las 7 de la noche, pues con eso les alcanzaba hasta ir a la casa de la novia, del padre del novio, donde iba a ser la fiesta de boda. Ellas tenían que alumbrar el camino. Pero cuando llegaban a la fiesta de boda, pues la casa estaba toda iluminada con lámparas, ya no necesitaban las lámparas. Lo más que le iban a usar iba a ser pues una hora, ¿no? Mientras esperaban que viniera el esposo, y luego el camino, dependiendo cuán lejos estaba la casa del padre del novio, donde era la fiesta. Fíjense qué interesante. También nosotros, el Señor nos va a venir a buscar y nos va a llevar a la casa de su padre a celebrar la cena de bodas del Cordero. No vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero. Vamos a ir a celebrar la cena de bodas del Cordero. La pregunta todavía está en pie. Si cuando el Señor Jesús venga a buscarnos, nos va a llevar a la cena de bodas. Díganme, ¿la cena viene antes de las bodas o después de las bodas? Después de las bodas. Y cuando viene a buscar a la esposa, el que viene es el esposo, no el novio, ya están casados. Entonces, ¿qué son las bodas del Cordero? ¿Dónde se realizan? No es que nosotros vamos a estar presentes. Recuerden que el contrato es entre el padre y el esposo. Entre ellos dos. En el libro de Daniel, Daniel vio en profecía que en las nubes del cielo venía uno semejante a un hijo del hombre, y lo trajeron hasta el anciano de días y se presentó delante de él. Él vino a las bodas del Cordero. Las bodas son el juicio que se celebra antes de la venida de Cristo, porque en ese juicio previo a su venida se determina quiénes formarán parte del pueblo de Dios y quiénes no. Cuando Él viene, Él ya viene a recoger a su pueblo, pero antes de eso se tiene que haber determinado quiénes son los que se van a ir con Él y quiénes son los que se van a quedar aquí, van a ser destruidos. Eso ya tiene que estar determinado antes, porque dice Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, si cuando Cristo viene ya trae la recompensa, el juicio tiene que haberse realizado antes. Y eso es lo que está pasando ahora en el cielo, el juicio. Y por eso dice San Lucas capítulo 12 que nosotros somos
como hombres que estamos esperando que nuestro Señor venga de las bodas. Vean qué interesante. Les voy a leer ahora en este librito Primeros Escritos. Y les voy a leer un pedacito de un párrafo aquí que se titula El fin de los 2300 días. El capítulo se titula El fin de los 2300 días. ¿Cuándo terminó la profecía de los 2300 días? ¿En qué año? 1844. ¿Y qué pasó en ese año? ¿Qué pasó en ese año? Sí, aquí en la tierra fue el chasco. ¿Por qué? Porque esperaban que viniera y no vino. Ahí está lo que está en la parábola, fíjense. Se chasquearon y no vino. No vino cuando lo esperaban, sino que vino mucho más tarde. Ahora ven lo que significa la parábola. Vean qué interesante. Jesús fue el que nos dejó todo esto escrito. Esto lo vamos a ver más en detalle. Este no es mi enfoque en esta noche. Pero miren lo que dice aquí al final de los 2300 días. Dice: vi al Padre que se levantaba de su trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, detrás del velo, y se sentó en su trono. El Padre se levanta de su trono. Ahora el trono tiene ruedas. Vayan a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Dice el versículo 9. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del trono fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero mientras Daniel estaba viendo esto, fíjense, él vio una escena impresionante. Vio un anciano de días que tenía un trono como de fuego y el trono tenía ruedas de fuego. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero miren lo que sigue. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Quién es el cuerno? Usted dice, pastor, no entiendo. Pues Daniel ve que en el cielo el juez de todo el universo se sienta para hacer el juicio y los libros se abrieron y comenzó el juicio. Pero entonces, mientras Daniel está mirando los tronos que se pusieron y el que se sentó en el trono y cómo se abrieron los libros para juzgar, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, él de pronto escucha unas palabrotas muy fuertes y muy terribles. Y yo miraba, dice, a causa de las terribles palabras que hablaba el cuerno. ¿Quién es el cuerno? El cuerno pequeño es un poder aquí en la tierra que se hace como si fuera igual a Dios. Y las grandes palabrotas que habla son blasfemias contra Dios. Ahora quiero que se sitúen históricamente.
En 1844 terminan los 2300 días y comienza el juicio. Pero qué interesante que un poquito más adelante de que comienza el juicio en el cielo, en 1869, el juicio comenzó en 1844, pero ni habían pasado 25 años. En 1869, el Papa manda convocar un concilio que se llama el Concilio Vaticano I. Y en ese Concilio Vaticano I, 1869, que se realizó en la ciudad del Vaticano, se promulga el dogma de la infalibilidad papal, que el Papa cuando habla es igual que Dios, que no puede errar porque Él es Dios en la tierra. Eso fue en el Concilio Vaticano I. Se conoce como el dogma de la infalibilidad papal, es decir, que el Papa es infalible, no puede errar. Eso es una blasfemia. El único que es infalible es ¿quién? Dios, pero se hace como si fuera Dios. Entonces, mientras el juicio se está celebrando allá en el cielo, aquí en la tierra, el cuerno anda hablando palabrotas como si fuera Dios. Y no solo eso, promulga el dogma de la infalibilidad papal, pero también promulga el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Que cuando ella fue concebida sin pecado. Por eso dice el rezo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿A dónde en la Biblia dice que la Virgen María fue concebida sin pecado? Es decir, que cuando ella nació, la concibieron sin pecado. Si la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, que todos han pecado. Si la Biblia dice que la Virgen María, cuando se cumplieron los días después del parto, vino al templo trayendo la ofrenda para la purificación por su pecado. Si ella no tenía pecado, ¿por qué trajo una ofrenda para ofrecerla al templo? Todo eso nos muestra que no solamente el Papa se hizo igual a Dios, pero puso a María como si fuera igual a Dios sin pecado. El único que es sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. Y les puedo seguir contando de todas las palabrotas que el cuerno siguió hablando después que ya había comenzado en el cielo el juicio. Es decir, se cree igual a Dios. Ahora entienden por qué la profecía está hablando del juicio y de pronto habla del cuerno y dice, y yo miraba a causa de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Dice, a las otras bestias las habían matado, pero este todavía seguía hablando palabrotas. Y dice el versículo 13, miraba yo en las visiones de la noche y vi, ¿y qué fue lo que vio? He aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Uno como semejante a un hijo de hombre, pero allá en el cielo donde el juez estaba sentado con tronos alrededor, vino uno semejante a un hombre y le hicieron acercarse delante del juez. Miren cómo lo explica Elena de White. Vi al Padre levantarse de su trono y en un carro de llamas
entró en el lugar santísimo, detrás del velo, y se sentó en el trono. Si el trono tenía ruedas, el trono también fue movido al lugar santísimo, porque antes estaba en el lugar santo. Entonces Jesús se levantó de su trono, y la mayoría de los que estaban posternados delante de él se levantaron con él. Los que se levantaron cuando Jesús se levantó tenían los ojos fijos en él, mientras él se iba alejando del trono y los conducía por un trecho. Alzó entonces su brazo derecho. Esto es página 55 de Primeros Escritos. Alzó su brazo derecho y oímos su hermosa voz que decía: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir mi reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré conmigo mismo. Me voy a recibir mi reino. Ustedes aguarden aquí, y cuando vuelva de las bodas, voy a venirlos a buscar para llevarlos conmigo. Eso se titula el fin de los 2300 días. Sigue diciendo: y entonces vi un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego. Llegó rodeado de ángeles hasta donde estaba Jesús en el lugar santo. Él se subió al carro y fue conducido al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. ¡Wow! ¡Qué interesante! El templo en el cielo es tan grande que para pasar del lugar santo al lugar santísimo se los lleva en carro. Imagínense cuán grande es el templo. Entran millones dentro del templo. Y del lugar santo al lugar santísimo lo conducen en un carro con ruedas de fuego. Al Padre se lo llevaron en un carro y se sentó en el lugar santísimo. Y luego el Hijo del Hombre lo vinieron a recoger en un carro y se lo llevaron a donde estaba sentado el Padre en el trono. Y sigue diciendo que Jesús dijo: aguarden aquí, voy a recibir mi reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Y entonces cuenta cómo Jesús entró a la escena del juicio. Y el juicio son las bodas del Cordero, porque ahí se determina quiénes van a ser salvos cuando Él venga y se los va a llevar con Él, y quiénes en el juicio, aunque decían ser hijos de Dios, no eran verdaderos hijos, porque sus obras no estaban de acuerdo con su profesión de fe. Ahí se determina quiénes son los súbditos del reino. Les leo un parrafito más. Voy ahora en el mismo librito a la página 280. Por cierto, este capítulo se llama El fuerte clamor de medianoche. No lo voy a leer. Pero el capítulo que sigue se titula La terminación del mensaje del tercer ángel. Ahora, lo que leímos en la página 55 era el fin de los 2300 días, es decir, el comienzo del juicio. Ahora les voy a leer lo que pasa al final de ese juicio que se está celebrando en el cielo. Y miren lo que dice. Vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y le comunicó a Jesús que había cumplido su encargo,
quedando sellados y enumerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Los casos en el juicio. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, en el lugar santísimo, había proseguido primero el juicio de los justos muertos y luego el juicio de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había ahora recibido su reino. Escuchen bien. En el lugar santísimo recibe su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y estaba consumado el matrimonio del Cordero. Al terminar el juicio, se acabó la boda. Se consumó el matrimonio. Ya todos los súbditos del reino están completos. Ya ninguno más puede llegar a formar parte del reino, porque ya se completó el juicio. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de ese reino. Y Jesús va a reinar ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús salía del lugar santísimo, oía el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, todavía la gente tenía un freno. Pero cuando Jesús dejó de interceder entre el hombre y el Padre, desapareció ese freno. Y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, ya nada detiene la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones del Espíritu Santo. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Se había decidido todo caso, para vida o para muerte, y se había numerado cada joya. Ya los santos están contaditos, se completó el número de los súbditos del reino y se consumó las bodas del Cordero. Cuando Jesús sale del lugar santísimo, se quita las vestiduras de sumo sacerdote y se pone las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Se pone sus coronas en su cabeza, se pone su manto real y viene a buscar a los súbditos de su reino para llevarnos con él. Cuando él ya viene a esta tierra, se acabó las bodas, se terminó el juicio, se acabó la oportunidad de salvación. Cuando él aparece en la tierra, ya nadie se va a salvar. La puerta se cierra antes que él
regrese. ¿Entendieron ahora lo que son las bodas del Cordero? Mañana lo vamos a ver más en detalle. Mi pregunta para ustedes es esta. Si la condición de la iglesia es que están o estamos, porque me voy a incluir, ¿estamos qué? Dormidos. Más que dormidos, acostados, roncando. La pregunta entonces es, ¿quién despierta al pueblo de Dios? ¿Quién lo despierta? ¿Quién? ¿Quién lo despierta? Si todo el pueblo de Dios, y no solamente las vírgenes están dormidas. Ajá, el clamor de medianoche es el que los despierta, pero ¿quién da el clamor? Había alguien ahí que estaba prestando mucha atención. El amigo del esposo es el que va a dar el grito, ya viene, porque él se adelanta a la casa de la novia a avisar que ya el novio se fue a chequear las moradas que tiene preparadas para la novia. Porque Jesús, cuando sale del lugar santísimo, allá en el cielo, antes de venir a esta tierra, pasa a inspeccionar las moradas preparadas, porque cuando Él ya viene nos lleva a todos nosotros y Él quiere estar seguro que está todo listo para darnos la bienvenida. Vean qué bonito que es, ¿verdad? Ahora entendemos la parábola. Ahora entendemos. Entonces, el que despierta a la iglesia, al pueblo de Dios, es el amigo del esposo. El amigo del esposo, nosotros le llamamos hoy en día el best man, el mejor amigo, best man, en las bodas. De allá viene, de aquella época viene eso. En el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento, el que se paraba al lado del esposo y el juez lo llamaba que se pare al lado para servir como testigo, se dice en griego parakletos. Parakletos. Y parakletos quiere decir el que se para al lado. Parácletos es el que se para al lado del esposo como testigo. Es el que testifica, el que da testimonio de que eso es así. Mañana vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, el Parácletos. El único que puede despertar a la iglesia, el único que nos va a despertar a nosotros, es el amigo del esposo. Nadie más nos puede despertar. ¿Saben por qué? Les leo una citita más aquí. Escuchen esta cita. Está en Testimonios para la Iglesia. Dice así, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 304. Dice, los ministros deberían convertirse en estudiosos de la Biblia. Si el Señor dice que los pastores deben estudiar la Biblia, deberían, es que muchos no lo estudian, ¿verdad? Los ministros deberían convertirse en estudiosos de la Biblia. Son
poderosas las verdades que los ministros presentan? Entonces, deberían tratar de presentar sus temas con habilidad, bien preparados. Sus ideas deberían ser claras y definidas. Su actitud fervorosa. En caso contrario, debilitarán la verdad que presentan. Manejan verdades solemnes y algunos los hacen tan mediocremente que deslucen las verdades que presentan. Mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta los sacuda a ellos mismos primero, nunca van a convertir a los seres humanos. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé, sus esfuerzos no darían resultado. ¿Por qué? Porque dice que los pastores primero deben predicarse a ellos mismos. Debemos predicarnos a nosotros, porque si la verdad que le voy a predicar al pueblo no hace impacto en mi vida, entonces ¿a qué se la predico a la gente? Si no me sacude a mí mi propio sermón, entonces ¿a quién va a sacudir? Fíjense qué interesante. Sigo leyendo. La presentación blanda de la verdad, wishy-washy, light le dicen hoy en día, la presentación light, suavecita de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que la verdad los sacuda a ellos mismos primero, nunca va a convertir a ningún ser humano. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé, sus esfuerzos no darían resultado. Su amor por las almas debería ser intenso. El celo de los pastores debiera ser ferviente. Una presentación de la verdad en forma tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Están tan dormidos que los sermones suavecitos no los pueden despertar. Los pastores que predican debieran poner de manifiesto mediante sus modales, sus actos y palabras, y mediante su predicación y su oración ferviente, que realmente creen que Cristo está a las mismas puertas. Los hombres y las mujeres de esta tierra están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. El juicio está a punto de terminar, no obstante lo cual son descuidados e insensatos, como las vírgenes fatuas. Y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque también ellos están durmiendo. Pastores dormidos, dice Elena de White, predicándole a congregaciones también dormidas. Oh Señor, despierta a tu pueblo. De ahí viene el título de mi sermón. Oh Señor, despierta a tu pueblo. Porque ni los pastores tenemos el poder de despertar a este pueblo que se ha acostado tranquilamente a dormir. Como el Señor no viene, y no viene, y no viene, y lo esperamos, y no viene, y pasan los años, y no viene, pues tranquilos, vamos a dormir. Total, no viene. Y estamos todos dormidos, todos roncando. Y los pastores no tienen poder de despertar a sus iglesias, porque también los pastores están dormidos. ¿Quién despierta al pueblo? El amigo del esposo.
Y el amigo del esposo es el Paráclitos, el Espíritu Santo. Mañana vamos a ver la obra del Espíritu Santo en despertarnos. ¿Y saben que Dios mandó el Espíritu Santo para despertarnos? Pero hay mucha gente que no quiere escucharlo. There's a lot of people that don't want to pay attention. Sin embargo, no podrán decir que no hubo quien los despertara. Mañana vamos a ver la obra del Espíritu Santo en despertar al pueblo remanente. En esta noche vamos a orarle al Señor y vamos a decirle al Señor: Señor, despierta a tu pueblo. Si nosotros no reconocemos nuestra condición, menos vamos a poder salir de esa condición. Si una persona no sabe que está enferma, no va a ir al médico. Y qué triste, ¿verdad? Cuando ya les encuentran la enfermedad, pero está demasiado avanzada. Ya está en etapa 4 el cáncer. Ya la diabetes está declarada. Demasiado tarde. Si nosotros no nos damos cuenta de nuestra condición, dice Jesús, los que están sanos no necesitan de médico. Pero la Biblia dice que no hay ninguno que está sano. Miren lo que dice Isaías, capítulo 1, para que nos despertemos un poquito. Isaías, capítulo 1. Está bien duro lo que voy a leer, mejor que se sienten bien, porque este es Dios hablándole a su pueblo. Pero miren lo que dice. Isaías, capítulo 1, dice el versículo 2. El 1 dice, palabra que habló Jehová a través de Isaías. Y el 2 dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Amén. Oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos, los hijos de Dios, los engrandecí. Les di toda la luz de la verdad. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El asno, el pesebre de su señor. Lo sueltas por allá solo y sabe cómo ir al pesebre. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora no le está hablando al mundo. No le está hablando a los de allá afuera, les está hablando a su pueblo. Crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Hasta el burro conoce mejor que el pueblo de Dios, porque el burro conoce a su amo. Pero mi pueblo no me conoce a mí, dice el Señor. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún más? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraño. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en medio de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente chiquito, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Que Dios le diga eso a su pueblo. Ustedes son peores que los homosexuales de Sodoma. Y uno dice, pero ¿por qué habla Dios tan fuerte? Recién comenzó a hablar. Sigan leyendo lo que dice. ¿Saben lo que dice? Se van a espantar si yo les leo lo que dice. Dice: no me traigáis más vana ofrenda. Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Los ramos de flores tan bonitos que me traen, me caen gordos. El sábado, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Estoy harto de soportarlas. Ahora, ¿quién mandó a celebrar las fiestas solemnes y los sábados y las lunas nuevas? ¿No lo mandó Dios? ¿Y por qué ahora Dios dice, estoy harto? Los aborrezco a los sábados, cuando se reúnen. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Wow, está muy duro lo que Dios habla, Sigan orando, no los voy a escuchar. Levanten vuestras manos. Me voy a hacer a otro lado y no voy a mirar cuando me invoquen. ¿Cómo Dios habla de esta manera? Su propio pueblo. Sus ofrendas. Me dan asco. Su incienso. Era lo que se ofrecía en el santuario de olor grato a Jehová. Hoy no ofrecemos incienso, pero le traemos flores al Señor. Dice, Señor, me caen gordas. ¿Por qué? Por la condición en que está el pueblo. Por la situación en que estamos, conociendo lo que conocemos, que el tiempo se está acabando y nosotros roncando, acostaditos, tranquilos, no haciendo la obra, porque no tenemos el aceite extra. ¿Y cuál es el aceite extra? ¿Qué representa el aceite? Podemos tener la verdad muy bonita, podemos saber toda la profecía y explicar el cuerno pequeño y los 10 cuernos también. Pero si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, de nada nos vale. Y todo lo que hagamos que no venga del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que toma nuestras oraciones y las presenta delante del Padre.
Pero si nosotros estamos desprovistos de aceite, todo lo que hagamos para Dios le cae gordo, le es rutina, porque Él nos mira y dice, ahí vienen otra vez el sábado y no hay Espíritu Santo en sus iglesias, no hay fervor. Mira, ahí están orando otra vez, no los voy a escuchar. Ahora están viendo por dónde vamos, ¿eh? ¿Quién va a despertar a este pueblo? Y nosotros decimos, pero nosotros somos ese resto pequeñito que quedó. Porque mira cómo está la iglesia de donde venimos, ¿verdad? Mira cómo está la conferencia, mira cómo están por allá. Cuidado. Porque nosotros no somos mejores. Y si no reconocemos nuestra condición, y mañana vamos a hablar de eso, de la condición de la iglesia y cómo Dios nos va a despertar de esta condición, de este letargo. Es como un estupor, es como que nos hayan puesto una anestesia. Cuando uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces me toca manejar largo y de noche. Y llega un momento que yo no soporto los ojos. Y siento que se me cierran y estoy manejando, pero no puedo ni abrir los ojos. Eso es sopor, se llama eso. Es un sueño tan y tan grande que no se pueden abrir los ojos. Y aunque les pongan un palillo ahí, ya ni vemos del cansancio que tenemos. Pues Dios dice que así estamos espiritualmente nosotros, totalmente dormidos. Vamos a pedirle al Señor en esta noche, Señor, despiértanos, despierta a tu pueblo, porque se está acabando el juicio. Miren, en 1844 Jesús entró al lugar santísimo, pero ahorita está a punto de salir. Y cuando Él salga va a tirarle el incensario al suelo y va a decir, hecho está, consumado es. El que es justo, se quedó justo. Y el que siguió sucio, pero nosotros no estamos haciendo nada para limpiar nuestra vida. Seguimos en lo mismo y en lo mismo. ¿Y de qué sirve que venga un sermón y que venga otro sermón y que venga otro sermón más fuerte si seguimos en la misma? Está grave la situación. Vamos a ir de rodillas y vamos a decirle al Señor que Él despierte a su pueblo. Mira, si tú me estás escuchando por el canal de televisión, yo te invito a que el día de mañana te acerques aquí a la iglesia adventista del séptimo día del Evangelio Eterno aquí en Pomona. Mañana vamos a estar desde la mañana durante todo el día aquí. Y si tú crees que lo que yo dije está muy fuerte, espérate que me escuches mañana. Porque vengo preparado a dar el mensaje que Dios me dio y no pañitos tibios. Y no se asusten, vengan preparados, porque mañana me voy a sacar el cinto. Pero ya llegó la hora, ¿no? Que Dios nos despierte. Y no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Él es el único. ¿Por qué no vamos de rodillas y oramos que el Señor traiga mañana a los que tienen que estar aquí? Si tú me estás escuchando, la dirección de la iglesia es 217 East McKinley, en la ciudad de Pomona. Ven y déjate que te toque el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te sacuda de una vez por todas de tu letargo espiritual. Vamos a orar por nosotros y vamos a orar por los hermanos que necesitan escuchar este tema para que el Señor los traiga. Sí, terminando la oración vamos a recoger las ofrendas. Vamos a ir de rodillas. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí estamos delante de tu presencia. No estamos orgullosos de nuestra somnolencia. Nos da vergüenza, Señor, tener que reconocer que tú nos describiste exactamente como somos. Y entendemos, Señor, que tienes más que decirnos.
Porque tú nos dices, yo conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente, sino tibio. Oh Señor, despierta a tu pueblo. Despiértanos de este letargo espiritual en que estamos, en esta rutina. Nos creemos mejores porque decimos conocer tu ley, porque guardamos tu sábado. Nos creemos mejores de los demás que no tienen el conocimiento de la profecía y de la palabra de Dios y de las doctrinas como nosotros decimos tener. Pero ¿de qué nos sirve de todo eso, Señor, si nuestra vida no refleja la obra de tu Espíritu Santo en una vida de santidad y de obediencia? Perdónanos, Señor, y despiértanos a ver nuestra verdadera condición. Te pedimos por nuestra iglesia. Te pedimos por nuestros amados hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, donde quiera que estén los que están escuchando este tema en esta hora, que tu Espíritu Santo los sacuda y los despierte. Te pedimos, Señor, por esta iglesia aquí de Pomona, que tú puedas hacer tu obra en nuestros corazones. Porque, Señor, hay muchos que ya están llorando y gimiendo. Hay algunos que hasta dicen, si Dios no hace algo, esta iglesia no va a sobrevivir. Pero, Padre Santo, tú tienes no un mensaje de destrucción, sino un mensaje de salvación. Un mensaje de reavivamiento que traerá a nuestro corazón. Y tú dices, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Te pido, Señor, por aquellos que nos están escuchando, donde quiera que estén. Sabemos que hay miles y miles de personas, no solo aquí en el sur de California, que están escuchando este mensaje. A través del internet, a través del satélite, a través de los canales que están en cadena, a través de la red de canales de radio y televisión, a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través del Face, a través de todas las plataformas, aquellos que en esta hora están escuchando este mensaje y tu Espíritu Santo les ha hablado a su conciencia. Despiértalo, Señor, a su verdadera condición, que el tiempo se acabe y que hay una obra que hacer y que la esposa se tiene que preparar, si no nos va a agarrar el momento de tu venida desapercibidos. No sea que nos pase como las vírgenes fatuas, que mientras fueron a comprar aceite, llegó el esposo y se cerró la puerta y ya no pudieron entrar. Qué triste, Señor. Enséñanos a reconocer. Danos el colirio espiritual que es tu Espíritu Santo para ver nuestra condición y que nos demos cuenta que somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Para nuestra ceguera, el colirio. Para nuestra tibieza espiritual, tu Espíritu Santo. Y para nuestra desnudez, las vestiduras sacrosantas, inmaculadas, puras y blancas que tú nos ofreces, que es la perfecta justicia de Cristo. Gracias por escuchar nuestro ruego y que este fin de semana que hemos de pasar juntos, tu Espíritu Santo pueda hacer su obra en nosotros para salvación, para vida eterna. Te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.